Les voy a compartir pantalla. Y antes de dar un arranque, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda referente a lo que ustedes vieron en la semana de contenido. En este caso, estuvieron viendo lo que es parte de la interfaz del software. Hasta este punto lograron hacer todas las configuraciones esenciales. Qué buenas noches. Buenas noches. Yo soy nuevo en recibir la primera clase. Ok, muy bien, excelente. Entonces te comento un poco. Las sesiones siempre las vamos a tener, pues técnicamente, los días miércoles en este horario, 7:30 a 9, y vamos a estar llevando a cabo 50% asincrónico y 50% sincrónico. ¿Qué quiere decir eso? Que pues técnicamente hoy tenemos como tal la sesión en vivo para que ustedes puedan consultar sus dudas, puedan preguntarlas y también puedan enseñarles aquí algunos formatos nuevos que tal vez no menciono directamente en las sesiones grabadas. Entonces, en las otras sesiones se están conformadas por videos de 10 minutos que pues en total forman una hora, ¿va? Una hora como máximo para que ustedes lo puedan consultar en la plataforma. ¿Cuál es la plataforma? La plataforma lo pueden solicitar ustedes mismos con el equipo de coordinación que es de Planeta Virtual. ¿Va? Para que ustedes puedan entrar a la página de Planeta Virtual 502. Y bueno, aquí vas a poder observar o van a poder observar pues técnicamente los puntos referente a lo que ustedes pueden aprender. Pues ahorita me voy a meter a lecciones. Y en lecciones pues todos estamos viendo por semana cada uno de estos puntos. ¿Va? Entonces la semana pasada se estuvo liberando pues técnicamente este apartado que tiene que ver con la interfaz. ¿Va? Y van a encontrar aquí videos tutoriales que están hechos por su servidor y también algunos formatos PDF que también están hechos por su servidor para que ustedes puedan complementar de manera teórica los formatos que estamos viendo. Sí mismo, al final, en cada semana, yo les estoy dejando una actividad para que ustedes lo puedan mandar aquí mismo en la plataforma. Aquí está la opción de enviar mi tarea. Entonces, dependiendo de lo que yo les solicite, lo mandan aquí. Va para que ustedes puedan tener pues todos los formatos completos y también puedan entender lo que estamos viendo en sesión actual. Entonces, hoy estamos en la semana número 2. Va a la semana número 2 en la cual yo les voy a explicar un poco sobre los formatos de desglose del AutoCAD que tiene que ver con capas, tiene que ver con organización y demás. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto pues vamos a estarlo viendo en conjunto. Y el día de mañana se va a estar abriendo o liberando el contenido de esta semana. O sea, van a poder ver estos videos de aquí y también van a poder leer la lectura que también está preparada. Va, pero todo eso lo vemos en la plataforma virtual de Planeta Virtual 502. Entonces, si tú tienes temas con referente a dónde se encuentra, cuáles son tus datos, repito, se los debes de solicitar al equipo de coordinación para que te dé toda esta información de manera detallada y completa. ¿Va? Asimismo, las sesiones siempre van a estar grabadas, o sea, las sesiones que tenemos en vivo, por si algún día no se pueden conectar. Va, que pueden ser situaciones especiales en, en el desarrollo. Así que estas sesiones siempre se van a estar compartiendo también por el equipo de coordinación en el grupo de WhatsApp. Va, en el grupo de WhatsApp se darán cuenta que mis compañeros se encargan de avisarles cuando se abren las semanas, cuando están cargados, por ejemplo, las sesiones en vivo, etcétera, etcétera. Va, eso es lo que tenemos hasta este punto. Y bueno, la semana de introducción ya la tuvimos en su momento, hace 2 semanas. Fue la semana, por así llamarla, cero. ¿Vale? En el cual se explica cómo estamos trabajando, la presentación del equipo de Planeta Virtual, la presentación de la plataforma y también algunos formatos que deben de valorar para su diplomado. ¿De acuerdo? Hasta este punto, ¿tienes alguna duda? Todo claro, gracias.
Excelente, muy bien. Entonces, repito, cada semana se está liberando este contenido. No lo olviden para los que ya estaban inscritos anteriormente. ¿Va? Y repito, ustedes tuvieron que haber visto lo de la semana 1. Ahorita estamos en la semana 2. Y vuelvo a repetir, mañana se habilita el contenido de la semana 2 para que ustedes también puedan reforzar lo mismo que yo les voy a explicar hoy. O algunos puntos que no menciono directamente aquí. Va, porque hay algunos puntos que no estoy mencionando directamente en las sesiones asincrónicas, sino más bien los menciono en vivo. Entonces, ambos formatos son complementarios. ¿Va? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. De las personas que ya estuvieron inscritas anteriormente, ¿tienen alguna duda, algún comentario referente a lo que fue la semana anterior? La semana de contenido. ¿Alguien tuvo dudas, por ejemplo, de cómo configurar el status bar? No, todo correcto. De momento hasta aquí ninguna duda. Vale, excelente. Entonces, para analizar un poco aquí la situación, me gustaría preguntarles que ya empiezan a identificar las partes del software. Y es así, me gustaría hacer esta pequeña práctica para ver hasta qué puntos han identificado aquí el software y si han estado consultando, repito, las sesiones que tenemos aquí asincrónicas. Voy a hacer esto porque se me marcó un fatal error. De hecho, eso mismo es lo que explicaba ahí en la sesión asincrónica, lo que llega a pasar con este tipo de situaciones. Listo, muy bien. Entonces voy a englobar aquí algunas partes para ver si me pueden nombrar estas mismas. Va para saber si realmente están entendiendo la semana del contenido, que es lo que mencionaba. Así que me voy acá. Nada más voy a dar acceso. Y voy a marcar por lo menos los más visuales. Más visuales que aquí yo considero que son importantes. De hecho, voy a mover un poquito. Ahí está. Pues ahí ya marqué algunos. Me falta aquí unos nada más que están encimados un poco por el cuadro que hice. Pero sean como que los básicos. ¿Vale? Y todos estos son los que comenté, repito, en las sesiones asincrónicas, junto con algunos datos extra. Entonces vamos a ver si realmente recuerdan esos mismos puntos. ¿Alguien me puede indicar cuál es el nombre? Es más, lo voy a poner con el mismo color. ¿Cuál es el nombre de esta sección? Que viene en color verde. Pueden levantar aquí la mano, también lo pueden escribir aquí en el chat.
¿Va? ¿Alguien sabe cómo se llama la sección superior donde se encuentran las herramientas del AutoCAD? No, bueno, entonces vamos eligiendo a compañeros. Vamos a empezar con Alan López. Compañero Alan, ¿sabes cómo se conoce esta sección superior de las herramientas? Buenas noches, Arki. No recuerdo en este momento. Vale. Este se conoce como Ribbon Tab, ¿va? No lo olviden. Ribbon Tab, o sea, la cinta de herramientas. Está. El Ribbon Tab, ¿va? No lo olviden. El Ribbon Tab, también acuérdense que viene por pestañas y cada pestaña viene por grupos también. O sea, los grupos son estos de aquí, por cada sección. En el caso de Mac, acuérdense que comentaba en las sesiones asincrónicas que el Ribbon Tab está del lado izquierdo y este se despliega de manera lateral. ¿Va? Ahora vamos con el de acá abajo. Vamos, por ejemplo, con la compañera Nancy Aileen. Compañera, ¿sabe cómo se llama esta sección? Sí, adelante, Banner. La barra de comandos. Vale, muy bien. Esta es la barra de comandos o la línea de comandos, como ustedes lo quieren llamar. O igual en inglés, se conoce como command line. Exactamente, muy bien. Excelente, compañero. Igual me lo pueden nombrar en español. Pues si lo conocen un poquito más en español. Vamos a señalar ahora, por ejemplo, este que de aquí que está un poquito más sencillo. Este, por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se llama? View Cube. Así es, el cubo de navegación o View Cube. Muy bien. Excelente. Entonces, estos son como que los más visuales, ¿no? Son como que los más visuales que podemos tener aquí en el software. Sin embargo, hay algunos que son un poquito más particulares. ¿Como cuáles? Bueno, tenemos el de acá abajo. Este que estoy marcando en rojo. ¿Alguien recuerda cómo se llama? ¿No? ¿Alguna idea? ¿Alguien lo recuerda? Por ejemplo, el compañero Luis Castillo o... Creo que sí es Castillo. Ah, no, Kasprowitz. ¿Recuerda cómo se llama esta sección de acá abajo? Yo creo que no lo escucho, si no me lo puede escribir aquí en el chat. Va del Meet. El nombre técnico no me lo sé, pero yo lo conozco como barra de herramientas. Ok, vale. Más bien la barra de herramientas es la de arriba, que es el Ribbon Tab. O sea, con eso también como cinta de herramientas. No recuerdo. Sí, adelante. Creo que es status bar. Sí, es el status bar.
a la barra de estado. Excelente, muy bien. Hay que tener en cuenta todos estos componentes para que no nos olviden. Aquí les voy a apoyar un poco. Bueno, esto se conoce como sistema de coordenadas. El UCS también se le puede llamar, o sistema de coordenadas en español. Estas de aquí son las pestañas de layout, que se conoce, bueno, pestañas de presentación, se conocen así en español. En inglés se conocen como layout tabs. ¿Va? Y las de acá arriba también son pestañas. Se me perdió. Y las de acá arriba también se conocen como pestañas, que son pestañas de proyecto. A este le podemos indicar que son tabs. Pestañas. Y así podemos segmentar más el software, ¿va? Que son como que las herramientas más visuales. El de acá es las herramientas de navegación, que se conoce en inglés como Navigation Bar. Navigation Bar, bueno, ahí ya no se alcanzó a notar muy bien. Por ahí puse Navigation Bar. ¿Va? Esos son como los puntos más visuales del software. Y tenemos pues técnicamente el área de trabajo, que es el centro, todo lo que tenemos aquí como retícula. Área de trabajo. O workspace. ¿Va? Entonces, procuren estar revisando constantemente las sesiones asincrónicas, hacer sus propios apuntes, así como recomendaba. No es un requisito del diplomado, pero sí les recomiendo mucho que hagan apuntes para que entiendan el software como tal y se les haga más fácil identificar aquí algunos puntos. ¿Va? Para que cuando yo les pregunte, por ejemplo, la siguiente semana, puedan saber por lo menos de qué estamos hablando o qué punto podemos estar tocando. ¿Va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Por ahora no. Vale, excelente. Entonces vamos a regresar un poco, voy a eliminar todo esto que hice. Y bueno, recordaremos que cuando iniciamos un proyecto, o más bien cuando iniciamos el software, nos aparecen aquí los segmentos de la primera interfaz, o sea, la interfaz que nos permite hacer la navegación de los proyectos. Y cuando entramos a un dibujo en blanco, tenemos toda esta sección nueva, que es lo que comentaba. De hecho, esta me faltó señalar. También es muy importante, que son las opciones de control de vistas. Control de vistas, o en inglés está como viewer. ¿Vale? Entonces, este también es importante porque estos los podemos cambiar. Pero ahorita, para el 2D, así como viene por defecto, sería la mejor opción. Va, ahorita no configuren esto. Solamente déjenlo así por defecto. Más adelante, cuando entremos al tema del 3D, sí les recomiendo que los toquemos un poco para que vean cómo es el flujo real. Así que voy a hacer de nuevo esto. Voy a indicar que no. Y miren, para hacer un archivo nuevo, le podemos picar aquí en New. O acá en el signo de plus. Estas son las versiones más actuales. Las que son un poquito más viejas, recordarán que mencionaban las sesiones asincrónicas. Y aquí tenemos una sección como que en grande que dice como Start Drawing. O iniciar dibujo. Start Drawing. Y ustedes ahí le pican. Pero por defecto hace lo mismo que si yo le picara aquí en las versiones nuevas, nuevo o en el signo de plus. ¿Va? Cualquiera de las dos opciones es buena.
Y por defecto nos va a generar una hoja en limpio. Aquí nos va a indicar que es el dibujo 1 o en mi caso dibujo 2 porque yo cerré el 1. Pero pues ese nombre pues ahorita no es tan importante, no es el fundamental. Entonces, también vamos a estar trabajando aquí algunas carpetas que yo recomiendo que si las generen para que no pierdan el control de sus archivos o de sus propios avances. En este formato estamos en la versión 3.0. Más lo comento porque mañana que empiecen a ver las sesiones asincrónicas, yo comento, por ejemplo, la versión 6.0 para su grupo, ¿va? Pero nuestro grupo va a ser el 3.0. Si gustan ahorita algún ejemplo de lo que yo menciono para hacer, por ejemplo, la organización de dibujos o de carpetas, ¿va? Entonces, algo que sí les recomiendo mucho es que vayamos haciendo las primeras configuraciones aquí de dibujo, ¿va? Ojo, esto que vamos a aplicar no es como tal una escala, solamente es configurar el flujo de trabajo que nosotros podemos leer o interpretar. ¿A qué me refiero? Si yo ahorita dibujo cualquier objeto sobre esta superficie que tenemos aquí, pues no sabemos qué tanto estamos leyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer aquí una línea y yo puedo suponer que estos son 1400 milímetros. Pero a lo mejor no estoy leyendo en milímetros, yo estoy leyendo en metros, son 1400 metros. O esta línea no son 1000 milímetros, a lo mejor son 1000 centímetros o 1000 pulgadas. Entonces, cuando ustedes dibujan, siempre es importante configurar las unidades de trabajo. Y para hacerlo, vamos a poner el comando UN. Cuando ustedes escriben el comando UN en su AutoCAD y le dan Enter, va a aparecer esta ventana que me va a permitir, pues, técnicamente hacer la configuración esencial. Estos puntos igual ya los había tratado en las sesiones asincrónicas como primeros pasos. Pero vamos a volverlo a repetir para que quede bien claro. Dependiendo del sistema de unidad que yo utilice para mi lectura de planos o de mi disciplina, no puedo cambiar todas estas opciones, ya sea de manera sencilla o tocando todos los puntos, si es que realmente los ocupo. Si no los ocupo, pues no cambio lo demás. Pero lo que sí debemos de cambiar como primer formato sería pues el formato de unidad de escala. Que repito, no es una escala como ustedes piensan, no es como escala 1.10, una escala 1.100, escala 1.50. Aquí nada más estamos definiendo la unidad de trabajo con la que nosotros podemos trabajar o leer. Entonces, por ejemplo, en mi rama de arquitectura yo utilizo metros o yo leo mis planos en metros. Entonces, si yo aquí pico y despliego, puedo escoger metros como formato de lectura. En el caso de Mac funcionan igual, solamente el cuadro se ve ligeramente distinto. Ustedes nada más activan el comando UN y listo. Ahora, si por alguna razón los comandos que empecemos a desarrollar a lo largo de este diplomado no funcionan en estas primeras semanas, es porque están leyendo, o más bien están indicando los comandos de inglés en una versión de español. Y si se acuerdan, comentaba que la versión de inglés es muchísimo mejor por el uso de los comandos. No tanto por la lectura, sino más bien por el uso de los comandos. Pero las lecturas también luego influyen porque no es una lectura muy correcta entre los españoles. Yo puedo leer, por ejemplo, una terminología que puede significar otra cosa en otro país, aunque sea, por ejemplo, el mismo español. Pero pues cada país tiene un concepto o una definición distinta de una palabra. Y muchísimo más aquí en el campo de arquitectura. Entonces, vamos a poner un ejemplo básico, por ejemplo, el hormigón. El hormigón sabemos que es el concreto que también conocemos en otros tipos de en otro tipo de países. O vamos a encontrar ese tipo de formatos que no corresponden tanto con nuestra zona. Entonces, eso se da en parte en términos de lectura o de traducción. ¿Va? Pero en sí, el punto fuerte será el uso de los comandos. Si ustedes tienen el AutoCAD en español, los comandos que ustedes deben asignar son más largos. Y no conviene aprender los comandos largos
cuando nos ponemos a aprender solamente una letra o dos letras a lo mucho, dependiendo de cada situación. ¿Va? Entonces por eso la versión de inglés es muchísimo mejor en cuestiones de aprendizaje. Y si también tienen la versión en español y no la quieren cambiar, están forzados siempre a poner guión bajo al principio y después el comando, en este caso el comando UN. Va, así funciona en los AutoCAD en español. Siempre tienen que poner guión bajo y después el comando en inglés, si no, no funciona. O no va a identificar el comando en inglés. Va, entonces se dan cuenta que son más desventajas que ventajas tener la versión en español. Entonces, regresando acá, yo en mi rama utilizo un formato de lectura en metros. Es como yo leo, pues técnicamente todos los tipos de proyectos o de planos. Pero va a existir personas que no son, por ejemplo, de mi campo o su disciplina es distinta, por lo cual su formato de lectura no lo puede interpretar al 100% a metros y prefiere tal vez utilizar su formato de lectura por su campo real. Vamos a suponer lo siguiente. En el caso de ingeniería mecánica o diseño industrial, utilizan mucho el sistema de unidad en milímetros. Ellos utilizan más en milímetros por la cantidad de precisión que deben de tener en piezas y en objetos, o inclusive en ensamblajes de formas. Entonces ahí la precisión debe ser muy alta y por eso utilizan milímetros. O dependiendo de la región, en algunas situaciones hay personas que deben de utilizar el sistema imperial. Tenemos dos sistemas, creo que este igual ya lo había comentado, pero lo vuelvo a comentar. El sistema imperial y el sistema métrico. El métrico es el que nosotros comúnmente utilizamos, que son centímetros, milímetros, metros, kilómetros, segundos, también en términos de pesos, por ejemplo, gramos, kilogramos, etcétera, etcétera. El sistema imperial son pues técnicamente pulgadas, pies, yardas, millas, joules, en otro tipo de formatos de trabajo, libras, onzas, etcétera, etcétera. Ese es el sistema imperial. Entonces hay personas que llegan a utilizar esto en algunas empresas, entonces también deben de configurarlo aquí. Deben de trabajar con pies o con pulgadas. Entonces ya entendiendo esto, cada quien va a escoger aquí una unidad distinta, no van a escoger la misma que yo, van a escoger una unidad distinta. Entonces, una vez que ustedes lo configuren, lo que significa esto con relación a la barra de estado, o sea, hasta acá abajo, hasta este punto que estoy señalando, es lo siguiente. Abajo, en el apartado inferior derecho, notarán que dice 1 en 1. Y esto sería las escalas anotativas. En otro tipo de formatos, escalas anotativas, sí afecta visualmente lo que tenemos en pantalla. Entonces, para utilizarlos siempre es importante comprender su función y cómo va a verse reflejado dentro del dibujo. Pues como tal, ahorita no vamos a configurar nada de escalas anotativas porque si no se van a confundir. Es un proceso un poco más largo que lo tradicional. Entonces, eso yo se los recomiendo que lo aprendan en un futuro, cuando ya se sientan en un formato más avanzado o mucho más desglosado sus habilidades dentro del software. Entonces ahorita no toquen nada de aquí, solamente debe decir 1 en 1. ¿Qué significa que esté 1 en 1? Significa que una unidad de trabajo va a estar igual, pues técnicamente, a una unidad real, ¿verdad? Pues eso sería la escala 1 en 1. Entonces, como una unidad de trabajo es igual a una unidad real, significa que si yo dibujo aquí una línea de unas 10 unidades, vamos a poner una línea de 10 unidades. ¿Ah? Esas son de manera automática, pues 10 metros. En mi caso. ¿Va? O sea, todo lo que yo dibuje aquí en pantalla está configurado en metros. Si esta línea mide 30 unidades, son 30 metros. Y esos 30 metros son reales. ¿Va? Solo que nosotros aquí en pantalla lo vemos muy pequeño, muy grande. ¿Por qué? Por el zoom.
el zoom que nosotros podemos hacer para acercarnos o alejarnos. ¿Va? Pero ahorita sí les recomiendo que no toquen esto y de momento no se mortifiquen tanto por el tema de las escalas. En un momento futuro yo les voy a enseñar cómo configurarlas de manera correcta para imprimir pues en escalas comunes, ¿no? Escala 1:10, escala 1:20, escala 1:25, escala 1:50, escala 1:100, etc. ¿Va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Si establecí la escala desde antes de entrar al programa, ¿se le puede editar ya estando dentro del programa? Más bien esto sí lo tenemos que hacer cada vez que hacemos un archivo nuevo. Más siempre lo tenemos que configurar a menos de que elijamos una plantilla que ya tenga la configuración. Es lo que comentaba. Ustedes en un futuro pueden configurar sus propias plantillas. Si gustan más adelante, les explico cómo pueden hacer una propia. ¿Va? Gracias. Sí, de nada. O sea, yo puedo, ¿puedo cancelar? O sea, yo desde aquí, desde un inicio, se dan cuenta que aparece una flechita o un triangulito que apunta. Y si yo dejo mi cursor aquí un par de segundos, dice ACAD ISO. .dwt. ¿Se acuerdan que comentaba de los dos formatos de lectura de AutoCAD, verdad? Entre otros. Pero los más comunes son DWG, que son los archivos de dibujo, y los DWT, que son los archivos de dibujo de plantilla, o sea, significa Drawing Template o plantilla de dibujo. Entonces, acá ISO es la que está en blanco, es la que siempre está en limpio, y es la que siempre utilizamos. Pero cuando ustedes están en una buena empresa, que maneja realmente bien los conceptos del software, lo que hacen es picarle aquí y pues técnicamente buscan su propia plantilla. Por ejemplo, aquí yo tengo mi plantilla arquitectónica escala 1:50. Le pongo a abrir y ya no tengo que configurar nada. Ya mis unidades de trabajo ya están listas, mis cotas ya están preparadas, mis textos también, los tipos de hatch, algunas simbologías sencillas. Y esto es un ejemplo, ¿no? Porque hay unas que tienen más información que ustedes pueden utilizar dentro del formato. Entonces la plantilla pues hace esto. No volver a hacer todo esto, proceso desde cero. Va, pero es importante primero que conozcan los fundamentos antes de configurar esto, porque si no lo van a configurar mal. Entonces aquí yo voy a escoger acá ISO, que es la plantilla en blanco esta. Va, entonces repito, vamos a configurar el comando UN. Comando UN, Enter. Repito, si lo tienen en español, guión bajo, UN y Enter. Y se abre esta ventana en la cual me permite cambiar la unidad de trabajo. Ahora si se lo preguntan, si yo antes dibujé cualquier objeto aquí, ¿este se va a escalar cuando yo cambie la unidad? La respuesta es no. Vamos a verlo aquí. Voy a poner esta línea aproximadamente de 100 unidades. Y le voy a poner comando UN. Vamos, aquí están milímetros, o sea, son 100 milímetros. Si aquí yo lo cambio a metros y le doy OK, se dan cuenta que no pasa nada. O sea, solamente cambia el formato de lectura. Ahora ya no son 100 milímetros, ahora son 100 metros. Pero no, sí, 100 metros que yo configuré. Va, pero se dan cuenta, no cambia de tamaño ni nada, porque estamos uno en uno. O sea, eso de las escalas lo configuramos acá en Layout. El Layout, como bien mencionaba en las sesiones asincrónicas de la semana de contenido, comentaba que esta es la hoja de papel y aquí podemos ver pues la área de impresión con el Viewport. O sea, esto que acabo de seleccionar es la ventana gráfica o se conoce como Viewport. Va, entonces aquí intercambio entre Layout y Model. Y Model es técnicamente toda la pantalla donde nosotros podemos trabajar. ¿Va? Entonces, esa sería pues técnicamente la respuesta. Entonces, vuelvo a repetir comando N. Yo aquí pongo metros. Y bueno, hay personas que, dependiendo de su disciplina, empiezan a modificar estos formatos. Para el mío, solamente basta con que yo le pique aquí en precisión. Porque el formato ya está en decimal. Yo lo voy a leer en decimal. Y necesito dos posiciones decimales para ver por lo menos centímetros. Entonces, esa será mi configuración para metros. Si yo estuviera, por ejemplo, trabajando tal vez con milímetros, pues lo más probable es que nada más ocupe un punto decimal, a lo mucho. O en algunos casos ya el 2, pero ya sería un poquito más exagerado.
¿Por qué? Porque 1 milímetro es una unidad un poquito más exacta. Pues no ocupo tantas posiciones decimales. O a lo mejor yo estoy trabajando con pulgadas, ¿no? Entonces aquí el sistema de lectura ya no va a ser decimal, cambia creo que al formato fraccional. Así es, al formato fraccional. O inclusive al de arquitectura, me parece. Pero según yo es más el fraccional. Y acá se indica cómo se va a leer, pues técnicamente la precisión pues de las pulgadas. Creo que se utiliza como un 16avo o un 32avo a lo mucho. Va en la precisión. Entonces se dan cuenta que cambia, ¿no? Es una configuración distinta. O a lo mejor si vengo a trabajar con metros. Aquí le pongo decimal. 2 posiciones decimales, pero yo no soy tal vez de la rama de arquitectura. A lo mejor yo estoy en la rama de ingeniería civil. Y yo quiero tener una precisión más alta, por ejemplo, aquí en los ángulos, para tener grados, minutos y segundos. Con una precisión igual muy alta, de grados, minutos y segundos y milésimas de segundo. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesito sacar mis rumbos o necesito sacar mis poligonales con una presión mucho más alta. Entonces se dan cuenta que cambia dependiendo de la rama o de su ocupación. O a lo mejor yo soy de ingeniería mecánica. Pongo, por ejemplo, milímetros, 2 posiciones. Y aquí lo pongo que lo lea en radianes. No, eso ya es otro tipo de configuración. Todo depende de lo que ustedes necesiten. Pues yo aquí nada más ocupo metros, posición decimal en 2. Aquí nada más lo voy a dejar en un formato básico y una presión de 2. Ya con eso tengo. Y si se preguntan, acá abajo, ¿podemos modificar? Sí, lo podemos modificar porque tiene que ver con el formato de iluminación. Pero eso tiene que ver con el render, que sinceramente no hay grandes cambios si ustedes lo cambian. De todas formas, no es como que la mejor opción dentro del software aquí las herramientas de renderizado. Como que son muy malas. Entonces, al final yo les voy a comentar algunos que podrían utilizar en dado caso de que se quieran meter en el renderizado de manera más profunda. Y eso lo comento, por ejemplo, para los que son de arquitectura. Entonces, ustedes configuren esto dependiendo de lo que ustedes lean en un plano o lo que van a trabajar y le ponen OK. Y se va a configurar. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Sí, no se tiene que configurar en el sentido de las agujas del reloj. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé qué pasó. Ya van varias veces que se apaga por sí solo. A ver. Entonces vuelvo a repetir. Comentaba que en los formatos angulares, o sea, no es necesario que aquí yo configure ese tipo de formatos a menos de que yo lo necesite. Aquí está. ¿Va? Pero también yo puedo establecer los formatos angulares con las mismas líneas conociendo el software. Os comentaba, cuando yo quiero dibujar una línea, se dan cuenta que del lado derecho tengo un formato angular. Y sabemos que el formato angular en un compás, o más bien en un transportador, viene en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces así funcionan los formatos angulares. Y de hecho eso igual también se los voy a explicar un poco más adelante
Porque aquí el AutoCAD como que sí respeta mucho aquí la dirección angular. Va cómo se va aumentando, cómo se puede sumar, cómo se puede restar y demás. Pero si buscamos otro tipo de opciones, aquí en el comando N, bueno, tengo esta opción que dice Club Size, ¿no? Dice que aquí me cambia el formato. Va, sinceramente yo no lo utilizo, pero puede funcionar para la persona que lo requiere. ¿De acuerdo? Si no, igual, repito, lo explico aquí muy gráficamente con ejemplos. ¿Sí quedó más claro o tiene alguna otra duda? Ahí estamos claros. Excelente, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, todo está claro, gracias. Excelente, muy bien. O sea, tenemos ese paso. El siguiente paso es guardar nuestro archivo. Entonces, como bien comentaba, ustedes pueden ir generando sus subcarpetas. ¿Va? Si yo aquí le pongo control más S, que es para guardar, me manda aquí a mis documentos a buscar mis carpetas. Entonces, previamente, ustedes van a empezar a desarrollar carpetas dependiendo de lo que ustedes vieron, por ejemplo, en la semana de contenido pasada y también la que se va a abrir, por ejemplo, el día de mañana. Va, para que ustedes puedan hacer las suyas con más precisión. Ahorita ustedes pueden tal vez ya tenerlas, dependiendo de qué es lo que han visto, o pueden generar aquí una básica que sea pues técnicamente un AutoCAD. Pero dentro de esta, bueno, pues aquí vamos a tener este tipo de formatos que yo fue el que les glosé para ustedes. Tenemos el formato para las lecturas, los ejercicios, los formatos de WG, los formatos de información, los planos, las referencias, PDFs, formatos tal vez de renderizado. ¿Vale? Entonces aquí pueden subir esta información. Yo de hecho voy a empezar a segmentar aquí una carpeta nueva. Que va a ser bueno, le voy a poner el año. O sea, no es necesario que hagan esto, solamente yo lo voy a hacer. Que es su formato de grupo, ¿no? Entonces aquí en esta carpeta yo voy a poner, por ejemplo, el siguiente desglose en su nombre. Se darán cuenta que aquí abajo nos indica un formato 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que AutoCAD sigue siendo compatible desde la versión 2018 hasta la versión 2027. Que es lo que comentaba también en estas sesiones. Sin embargo, va a haber un momento en el cual esto ya no va a ser compatible y ya estamos muy cerca. Lo más probable es que sea tal vez en la versión 2028 o 29, que es lo que yo estimo. ¿Por qué? Por la incorporación de la IA. Acuérdense que la versión 2027, la más actual, es la que ya está incorporando IA. Y ahorita ya está empezando a aprender de los procesos que nosotros podemos utilizar como formas de trabajo. Entonces, para la siguiente versión, eso ya se va a pulir. Y por eso repito, tal vez a 2028 cambie, o probablemente hasta la versión 2029, que ya la IA se note bastante el cambio. Porque más o menos en 2 años puede avanzar muy rápido. Muy bien. Entonces, en esta carpeta, que repito, ustedes la pueden generar como AutoCAD o diplomado de AutoCAD, vamos a guardar este archivo que se puede llamar planeta virtual al principio. Se dan cuenta que no estoy poniendo como prueba o no estoy poniendo ahorita como proyecto final 1. No, más bien estamos desglosando un formato mucho más interesante, mucho más completo. Porque eso nos permite pues tener control de los mismos documentos de lectura o de los mismos formatos de trabajo que tenemos. Entonces, previamente, repito, ustedes van a tener estas carpetas. Repito, puede que ya en esta sesión ya las tengan, o probablemente ya mañana que se pongan al corriente con las sesiones que se van a empezar a abrir, van a generar todas estas. Se preguntan en cuál yo estoy guardando este archivo. Yo lo estoy guardando en los formatos de ejercicios. ¿Va? Y aquí voy a poner lo siguiente: PV,
¿Qué significa? Planeta virtual. Y aquí le voy a indicar que es la semana número 2. Siempre es importante indicar fechas. De hecho, aquí voy a poner también la fecha actual. Hoy estamos a 13 de mayo, ¿no? Entonces es importante dejarlo tal cual así. ¿Va? Para que no pierdan el control. De hecho, esto igual yo lo voy explicando por ciertas fases en las sesiones asincrónicas. ¿Por qué lo estoy manejando así? Bueno, a nivel de empresas o a nivel de despachos, las nomenclaturas son importantes y también el desglose del archivo. Ahorita está muy corto, pero si fuera, por ejemplo, otro tipo de proyecto más complejo, yo empezaría de la siguiente manera. De hecho, aquí voy a poner unos guiones solamente para separar. Siempre es importante indicar el nombre de la empresa. Yo aquí, por ejemplo, voy a poner el nombre de mi empresa. Cuidado. Y para separar la información es importante poner guión bajo. Porque luego si ponen el guión se llega a confundir en términos de lectura. Entonces, guión bajo. Se pone siempre el nombre de la empresa. Después se indica el tipo de proyecto, ¿no? Mi proyecto va a ser pues técnicamente habitacional. Entonces voy a poner H. Es un proyecto habitacional, el cual tiene el siguiente código. Se pone un código. Y seguido de eso, en algunas situaciones se puede indicar, por ejemplo, quiénes realizaron el proyecto, quiénes lo trabajaron, aparte de diseño, etcétera, etcétera. Y se pone aquí. O si no, ya podemos pasar, por ejemplo, a indicar, pues tal vez la disciplina. La disciplina que podemos utilizar en este archivo, porque hay diferentes disciplinas para cada archivo. Entonces mi disciplina sería, por ejemplo, arquitectura. Lo puedo poner también en inglés como Arch, o solamente A, porque también eso se puede sintetizar. Pero yo voy a poner ARQ para que se entienda más. Y la fecha actual. Siempre es importante marcar la fecha. Pero se dan cuenta que ese nombre se ve mucho más completo, mucho más profesional. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una versión distinta? Bueno, en algunas situaciones, por ejemplo, aquí antes del tipo de proyecto, indica el volumen o la versión. La versión que fue hecha en esta fecha. Y a lo mejor la versión número 2 fue hecha, pues, vamos a poner que el 25 de mayo. Para llevar un control y un registro, porque muchas veces luego pierden el nombre de los archivos por solamente ponerle un nombre muy sencillo o básico. Entonces, esta sería una decodificación mucho más profesional. Pero cada empresa tiene la suya. Y esta que yo les estoy mostrando sería pues muy cercano a los estándares BIM, que por ejemplo yo manejo en otros softwares como el Revit. Pero también los plasmo aquí en el AutoCAD porque son muy buenos. Tanto en archivos como en carpetas y demás. Entonces ahorita solamente vamos a poner así, Planeta Virtual, semana 2, junto con la fecha. Siento que es un buen nombre. Y así tenemos un buen registro. Y aquí pueden picarle si quieren guardarlo en una versión más antigua. O si alguien tiene por ejemplo, un AutoCAD muy, muy antiguo. Por ejemplo, hay alguien que tenga la versión 2013. Bueno, aquí lo cambio. Y nada más le ponemos guardar. Entonces la primera vez que hacemos control más S, siempre nos va a aparecer aquí el guardar como. Si le doy ahorita mismo otra vez control más S para guardar mi archivo, se dan cuenta que no pasa nada. Ya no se abre ese cuadro porque este ya fue guardado previamente. Si yo quiero cambiar algún ajuste o algo por el estilo, pues tengo que irme acá arribita al icono del AutoCAD para picarle con un clic, o sea un clic izquierdo, e indicarle que voy a guardar otra vez como. Y acá a lo mejor le pongo que es otro nombre o el volumen 2, ¿no? O la versión 2. Entonces cada vez que yo haga control más S después de haber guardado como, lo que estamos haciendo aquí en el software es guardar constantemente los avances. Y es muy importante que ustedes se acostumbren a programarse mentalmente para estar guardando esos archivos constantemente. ¿Por qué? Porque si no llega a pasar como lo que me pasó hace rato, al principio de la clase. Se cierra el AutoCAD de manera inesperada.
¿Por qué? Porque sale un fatal error, el AutoCAD se trabó, la computadora se trabó, tal vez se desconectó de red, tal vez se le desconectó la energía. Y pues podemos tener muchos casos, ¿no? Y entonces esto se puede hacer el AutoCAD de manera inesperada. Entonces, para que no pierdan sus avances, es importante que ustedes se acostumbren a darle control más S cada 10 minutos aproximadamente. No es necesario que pongan una alarma. Solamente ustedes prográmense mentalmente y con eso se van a acostumbrar. Yo, de hecho, les voy a mencionar cuando debemos de indicarle guardar como. O más bien, guardar solamente. Para que se vayan acostumbrando. Porque si no, van a estar dibujando. Ya pasó una hora y hay dos caminos que son los que comentaba. Se guarda el archivo y lo salvamos. O durante ese proceso de trabajo de una hora, se cerró el AutoCAD y perdí todos mis avances. Y si el AutoCAD se porta bien, pues a veces te puede generar un archivo de recuperación, pero no siempre es así. Entonces, para evitar eso, mejor yo guardo con control más S. O hacemos las configuraciones igual que comentaba, ¿no? ¿Se acuerdan? De las sesiones asincrónicas, aquí en opciones podemos ajustar algunos parámetros para que el intervalo sea un poquito más justo. O, por ejemplo, para que el mouse sea un poquito más visible, más interactivo, lo podamos mover un poco más fácil. O acá en la barra de estado, en las tres líneas, le pico y hago configuraciones esenciales. Y acá en la barra misma, yo las activo y ajusto otras más para que sea mucho más fácil trabajar aquí. Entonces, todo esto que comento, pues repito, ya lo tocaron en las sesiones asincrónicas. Solamente aquí enfatizo los puntos que considero más importantes. Pero todo lo demás no lo olviden porque son configuraciones que deben de aplicar. ¿Va? Entonces, hasta este punto su AutoCAD se debe de ver más o menos como el mío en la pantalla. Menos los de Mac. Los de Mac se ven ligeramente distintos por el Ribbon Tab, ¿no? Entonces ahí tenemos varias explicaciones que son fundamentales y que son necesarias para los principiantes, ¿va? Para no cometer los mismos errores. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Vale, excelente, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahora, dentro de los formatos que ustedes van a aprender aquí en el software, aparte de este tipo de organización, configuración, es el uso de las capas, el uso de los layers. Si ustedes le pican acá arribita, ese layers o layer properties, se va a explicar una sección que va a estar de momento flotando. ¿Va? Igual si ustedes activan el comando LA y le dan Enter, se abre también. Y con este tache lo cierran. ¿Va? Las capas, ¿para qué nos sirven aquí? Pues técnicamente para organizar el dibujo. Si nosotros no tenemos organización en el dibujo, va a ser muy difícil que tengamos un control sobre él. Entonces cada capa va a estar definiendo una característica del proyecto. Vamos a suponer desde mi campo primero. Yo necesito gestionar los elementos de arquitectura general, que son, por ejemplo, los muros, las puertas, las ventanas y quizás el mobiliario. ¿Va? Ahí tengo en mente 4 elementos que son muy generales, pero que existen de manera repetida en el proyecto o de manera constante. Entonces, si eso yo lo pienso y lo plasmo aquí en el software, empiezo a generar las capas.
¿Y las capas para qué sirven? Repito, para gestionar y controlar el dibujo. Porque si ustedes empiezan a dibujar sin tener nada configurado previamente, lo que va a pasar es que no van a tener control para asignar lo siguiente. Aparte de que van a tener un caos en dibujo y se les va a hacer mucho más difícil corregir o avanzar, el uso de las capas les va a permitir pues asignar algunas propiedades. Y esas propiedades van a ser pues técnicamente con respecto a calidad de línea y representación. Entonces no solamente aplica para mi caso, aplica también para los demás. Vamos a pensarlo por ejemplo en una ingeniería. Vamos a suponer que yo estoy haciendo instalaciones hidráulicas. Y lo puedo pensar por lo menos en 3 ductos diferentes. Agua caliente, agua fría y retorno. ¿Va? Entonces esas yo las puedo plasmar aquí en el software. O más bien en los layers para gestionarlas. Y así yo puedo controlarlas y darles una propiedad para que se entienda aquí en el software. Calidad de línea, grosores, tipo de línea, etcétera, etcétera. ¿Va? Entonces, así como yo lo estoy pensando, ustedes deben de pensarlo en sus ramas. Vamos a pensarlo, por ejemplo, tal vez en un oficio, ¿no? Vamos a pensarlo tal vez para carpinterías. A lo mejor yo tengo diferentes componentes en un mueble de carpintería. Yo tengo entrepaños, yo tengo fijos, yo tengo cajones, yo tengo gabinetes, yo tengo caladeras, yo tengo diferentes elementos que también constituyen. Entonces cada uno de estos se va a plasmar para controlarlo. No importa el tamaño del proyecto, se tiene que gestionar muy bien también. Si no van a ser un caos. Vamos a ver qué pasa si yo no configuro ninguna capa. Para activar un comando de dibujo, yo solamente pongo el comando L y Enter. El comando L es el comando de dibujo que es línea. Entonces, si yo empiezo a picar aquí mi pantalla, empiezo a generar ahorita de momento líneas. Se darán cuenta que ahorita me permite hacerlo de manera libre, porque dentro de mis opciones yo no tengo el polar, o más bien el modo ortogonal activo. Si yo quiero hacerlo siempre recto, yo acá abajo en las configuraciones lo cambio, por ejemplo, a modo ortogonal. O le pongo también el F8 para que se active. Entonces aquí ya puedo dibujar siempre recto. ¿Va? Y acuérdense de los cuadros de selección, eso también lo explicaba ahí en las sesiones. Tenemos el cuadro de izquierda a derecha, que es el azul, y de derecha a izquierda, que es el verde. Los dos son distintos entre sí, ¿va? Pero ambos me permiten seleccionar para cada situación. Os recordarán que el azul me permite seleccionar todos los objetos que están totalmente dentro de él. Si no se están tocando por completo, no se seleccionan, ¿se dan cuenta? Y en cambio, el cuadro de selección verde me permite tocar todos los elementos solamente tocando un pequeño segmento. Va, ahorita no toqué pero lo puedo tomar así, miren, y me lo selecciona. Y escape para deseleccionar. Entonces, eso es importante también que lo recuerden. O los flujos. ¿Va? Los flujos de trabajo, miren, el movimiento de pantalla, el zoom, clic derecho, clic izquierdo, botón de scroll. Y estos colores también acuérdense que los mencionaba en las sesiones para que los entendieran mejor. El clic izquierdo se ve en rojo, el clic derecho en azul y el scroll en verde. Pero solamente en mi pantalla porque yo tengo una aplicación. Y eso solamente es para que lo entiendan ustedes. Más no es necesario que ustedes activen más herramientas. No es necesario que descarguen esto porque lo que yo tengo aquí es lo que me permite pues hacer esto mismo, ¿no? Dibujar, escribir, etcétera. Entonces, regresando acá a los puntos principales, yo aquí puedo activar el comando L de línea y yo empiezo a dibujar. ¿Qué tipo de elemento? Bueno, puede ser cualquier cosa. Bueno, aquí ya empiezo a dibujar mi elemento, mi dibujo.
etcétera, ¿no? Esto lo hago así muy sencillo. Entonces, ahorita no tengo ninguna capa, todo está en vacío. ¿Cómo sé que está en vacío? Porque siempre se va a ver en blanco. Y por defecto, acá arriba nosotros debemos de prestar atención, porque tenemos aquí la capa asignada, que es la capa 0. La capa 0 es la capa que siempre utilizamos por defecto. Es con la que siempre iniciamos. Y si yo despliego, se dan cuenta que no aparece nada. De hecho, si activo aquí el comando LA, me dice que está en la capa 0. Con una palomita, ¿qué significa eso? Que yo estoy utilizando en mi dibujo. Entonces, si yo empiezo a dibujar más objetos, por ejemplo, sí, ahí ya se empiezan a pastar. Pues ya no sé qué elementos puedo tomar para cambiar la jerarquía, las posiciones. ¿Por qué? Porque todo está igual. Pues ya no entiendo muy bien aquí. Entonces las capas me va a permitir mantener el control, porque se darán cuenta que aparecen iconos adelante de él, que es un foquito, un sol, un candado y una impresora. ¿Va? Todos estos los comento igual en las sesiones que van a empezar a ver mañana. Pero este me permite apagar o encender capas. Yo aquí le pico, me dice que si yo realmente estoy seguro. Le digo que sí. Y eso solamente me lo pregunta cuando yo estoy sobre la capa que apagué. Aquí le pico la primera opción. El sol hace exactamente lo mismo. ¿Va? Me permite hacer. Voy a hacer una capa aquí extra nada más para que me lo permita. Me permite hacer lo mismo, miren. Apagar o encender el objeto. Solo que este tiene otro tipo de concepto que es congelar. ¿Va? Que se conoce como ley freeze o ley tau. El foco se conoce como ley on, o sea, encender, o ley off, apagar. Entonces, este de ley freeze y ley tau me hace lo mismo, pero ¿cuál sería la diferencia entre estos dos? Bueno, la primera diferencia radica, por ejemplo, en la cantidad de objetos en la cual se puede aplicar. Y su uso más común es utilizarlo cuando el proyecto es muy, muy grande, o sea, cuando hay muchos objetos y ya pesan. Y cuando digo que pesan es que consumen más memoria RAM en su equipo. Entonces conviene congelarlo, o sea, apagarlo también. ¿Y por qué no utilizo el foco? Porque el foco lo que hace es que sigue trabajando en segundo plano, aunque esté apagado. Y el freeze no, se apaga y ya no está trabajando en segundo plano. Entonces, ese sería como que uno de los primeros puntos que podemos observar entre estos dos. Hay más diferencias que más adelante les voy a explicar. El candado me permite bloquear la capa. La cuenta se pone un poquito más opaca y se cierra el candado. Entonces, este me permite, pues técnicamente, así como su nombre lo indica, bloquear las capas o desbloquearlas. ¿Y por qué me interesa bloquear o desbloquear? Porque a veces podemos tener referencias visuales y no necesariamente debo de apagar, por ejemplo, el objeto. Solamente lo quiero ocultar para no afectarlo. Por ejemplo, aquí voy a utilizar un comando de modificación y se dan cuenta que no le pasa nada porque está bloqueado. En cambio, si yo desbloqueo y aplico ese mismo comando, ya lo afectó, ¿se dan cuenta? Entonces, para eso me funciona el candado, bloquear. La impresora, yo les recomiendo que no le toquen, que no le piquen, ¿va? Si ustedes le pican, van a notar que aparece un símbolo como de bloqueo. Y muchas veces luego olvidan que le picaron ahí por error. ¿Qué significa esto? Significa que la capa, mm, al momento de plotear ya de manera física o en PDF, no va a existir. O sea, no se va a ver. Aunque lo veamos aquí en pantalla, en el PDF o en la impresión real no lo va a mostrar. Entonces es importante considerar esto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, todo correcto, excelente.
Los demás compañeros o compañeras, ¿alguna duda? Sí, adelante. Arquitecto, disculpe, yo solo tenía una consulta con respecto al tema de los comandos. Muy bien, sí, ¿cuál es su duda? No sé si hay algún listado o algo pues que viera que pues a mí se me dificulta un poquito ese tema. Entonces en el caso de, digamos, cuando se utiliza el escape, pues ya sé que es como que para borrar o para como que salir de esa opción. También estaba viendo que estaba utilizando el trim, si no estoy mal, creo que eso es para cortar y ese tipo de comandos. Entonces, no sé si hay algún listado o alguna grabación o algo del cual nos podamos apoyar. Vale, muy bien. Ahorita los comandos que yo estoy utilizando, no es necesario que los apliquemos aún. Solamente a lo mejor línea. Ahorita yo lo hice para hacer algo rápido, pero si quieren un listado, ahorita yo les comparto uno. Va, permítanme, déjenme ver dónde lo tengo. Sí, porque en el caso, pues si no estoy mal, es como que para dibujar una línea, ya sea que se seleccione en la pestañita de herramientas o ya sea que, digamos, en el teclado escribamos line, que digamos es línea en inglés, y pues ahí nos aparece como que en automático. Vale, sí, así es. Los comandos son esos que bien mencionas, esos son los que debemos de aprendernos. Por ejemplo, el comando L, el comando de línea, de line, o es el comando directo para Sí. encender la herramienta. Entonces, Ajá, eso, así exacto. como tú lo mencionas, les recomiendo que los vayan, por ejemplo, luego anotando para que los vayan practicando. Y mira, aquí ya encontré el PDF que tú mencionabas, o sea, sí los tengo, por si los necesitan. Entonces, los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, yo creo, para que lo tengan. Igual voy a Le ver que lo agradezco. suban aquí a la plataforma. Esa es una buena pregunta, excelente. Pero ahorita no te preocupes por los otros, que es el trim, que es el filet, que es el join. Esos son comandos de modificación. Esos en su momento los vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ahorita hay que centrarnos en el tema de las capas. Las capas en sí, el único comando que estoy utilizando es el comando LA, que es para encender o apagar. ¿Va? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta? No, todo correcto, excelente. Sí, adelante. Porque no lo escucho, si no igual lo puede comentar aquí en el chat. Para asignar el color de las capas. Excelente pregunta, es lo que voy a mostrar ahora. Vamos a ver lo siguiente. Entonces ya vimos que sí o sí ocupamos los layers para tener un control. Vamos a verlo aquí con un ejemplo. Sencillo, creo que no tengo aquí alguno. Es que a ver. Estos tienen algunas propiedades independientes. Así que el color que yo aquí muestre no es el color final, ni tampoco la representación final. Pero quiero que observen aquí, miren, el desglose de las capas, de los layers. Esto, para que no esté flotando, yo les recomiendo que desde la parte más oscura lo arrastren del lado izquierdo. En el caso de Mac, los layers aparecen del lado derecho. Sale como una paleta aquí, con opciones que les permite desplegar las opciones de layers, como que se despliega así, hacia abajo. Pero ustedes lo tienen del lado derecho en el caso de Mac. Por si se preguntan. Pues miren, aquí les muestro un ejemplo de cómo se ve a nivel
más profesional el uso correcto de las capas. ¿Va? Y de hecho, dentro de los nombres de las capas también tenemos un formato profesional que ustedes también pueden interpretar. Se dan cuenta que no solamente en el archivo, sino también en las capas. Yo aquí les pongo un ejemplo de lo que están viendo, que ustedes pueden aplicar después en un futuro. Para tener un buen nombre, es importante indicar el tipo de empresa, el tipo de proyecto, su código, y una vez que tengamos esto como básico, ya empezamos con la disciplina. Por ejemplo, mi disciplina va a ser aquí anotación, o va a ser, por ejemplo, arquitectura, o va a ser, por ejemplo, ingeniería civil, o va a ser ingeniería mecánica, o sea, todo abreviado, ¿no? Les recomiendo utilizar entre 3 letras como máximo para abreviar eso, o en algunas situaciones, dependiendo de los estándares de su país o de la empresa, se utilizan nada más una letra. ¿Va? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se puede desglosar. No forzosamente así lo vamos a utilizar aquí, o lo van a utilizar en el campo real. Eso puede variar mucho. Y seguido de ello, después de la disciplina, se indica, por ejemplo, el tipo de elemento. Por ejemplo, aquí mi elemento son los muros. Pero está abreviado, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué tengo diferentes muros? Porque no todos los muros son iguales. Tengo muros por una cualidad distinta. Y la cualidad ustedes lo pueden marcar por medida o por material. Va, es un ejemplo. Por ejemplo, aquí es por medida. Yo tengo diferentes tipos de muros en grosor. Pero si yo hubiera querido hacerlo de otra manera, a lo mejor yo digo que es un muro de mampostería, es un muro de tabla roca, es un muro de tabla cemento, etcétera, etcétera. O me regreso a los otros casos igual, ¿no? Estoy en el tema de ingenierías y a lo mejor aquí mis ductos, yo los marco por diámetros. Así que tengo pues un ducto de 11 milímetros, otro de 13, otro de 25, otro de 32. Tengo, por ejemplo, capas para codos a 90, 45, algunas T's, algunas Y's. O sea, accesorios y conexiones, ¿no? Pues así también lo pueden desglosar. Entonces los muestro y se darán cuenta que al delante de estos iconos tenemos la sección de color. Si ustedes le pican a este cuadrito, se despliega la tabla de los colores, que por defecto nos muestra los index. Y estos son los que yo recomiendo que utilicen de momento, los index. ¿Va? Porque van a encontrar dos secciones más, True Color y Color Books. Este de True Color utiliza el RGB y también el Color Books utiliza el RGB. ¿Va? ¿Qué significa el RGB? Que significa Red, Green y Blue. Vamos a rojo, verde y azul. Es una combinación en código que me transforma pues un valor tal cual. Un color. Va, pero eso vamos a platicarlo más adelante. Porque los index son los importantes. ¿Por qué los index? Porque aquí, si ustedes utilizan el index, van a estar asignando por defecto una transformación de color. No importa que, por ejemplo, en pantalla se vea amarillo, negro o magenta. Cuando ustedes impriman, el AutoCAD lo que va a hacer en su lectura de CTB es transformarlo en calidades de blanco y negro o en escala de grises. O sea, tal cual como se ve un plano. ¿Va? Entonces no se preocupen ahorita por el color, pueden escoger casi todos. Sin embargo, si hay un orden que yo les recomiendo que escojan. Si vemos acá abajo, aparecen los colores del index ordenados, del 1 al 9. Ya más abajo dice del 250 al 255. Entonces, este color pues tiene un código que es el 1, por así decirlo. Y ese código va a ser importante en un futuro, ya cuando tienen el AutoCAD de manera un poco más intermedia, para utilizar correctamente bien el uso de sus plumillas. ¿Y qué son las plumillas? Pues cómo va a salir, por ejemplo, la punta, en grosor, en tipo de línea, en calidad, etcétera, etcétera. Entonces, por defecto, nos muestra así y yo les recomiendo que utilicen primero estos. No forzosamente deben de utilizar todos los colores del index. Se dan cuenta acá mismo. Yo no estoy utilizando todos, solamente estoy
utilizando algunos y se van repitiendo. ¿Y cómo se pueden repetir? Bueno, se pueden repetir tal vez por calidad de línea o se pueden repetir, por ejemplo, por el uso, ¿no? Por ejemplo, aquí estos de acá, de los mismos muros. Va, entonces por eso aquí estoy repitiendo en algunos casos. Porque vale la pena. Y eso se maneja tanto visualmente como con el CTB. ¿Va? Si queda más claro cómo asignar aquí el color. O sea, aquí ponemos uno, por ejemplo el azul, y le doy OK. Y si se dan cuenta que ahora cambió acá en azul. Más si queda más claro aquí la consulta. Sí, todo correcto hasta este punto. El uso del color. Sí, solo una consulta. ¿Es recomendable dividir siempre en gran cantidad de capas? ¿Eso ayuda o es mejor trabajar con pocas capas? Depende del flujo, pero lo más recomendable es que luego sí tengamos varias. ¿Por qué? Porque si tenemos más control sobre el dibujo, va a ser más fácil darle un filtro. Pero en algunas situaciones lo podemos sintetizar un poco más. Yo por lo regular, o más bien, de hecho, no solamente yo, sino más bien los despachos, trabajan con muchas capas. O sea, no trabajan con 10 capas, trabajan más o menos alrededor de 30 a 40. Bueno, pues aquí tengo también bastantes capas. Y si les muestro un ejemplo de nivel empresa, van a notar que también son más y la descripción cambia. Va a ser muy distinta. Vamos a ver si lo tengo aquí a la mano. Bueno, esto lo voy a dejar aquí para tenerlo ahorita presente. Se dan cuenta que la organización, o sea, no es la misma, pero sí tiene un montón de formatos que podemos trazar dentro de los archivos y dentro de las carpetas. Voy a abrir, yo creo que fue este. No, que está un poco pesado, por eso tarda. Ahí está, ¿se dan cuenta? O sea, son muchas capas. Esas son las capas a nivel de empresa. O sea, no se está poniendo, por ejemplo, que nada más es un objeto, sino que tiene un buen desglose. Y bueno, esto sí es muy diferente. Aquí ya cambia el tipo de lectura. Más es otro tipo de lectura. Que se llega a utilizar, ¿por qué? Por el nivel de complejidad del proyecto. Nos puede indicar, por ejemplo, miren, este me indica que es el nivel 1. Y bueno, aparte de que me indica el nivel 1, me puede indicar, por ejemplo, la zona o, por ejemplo, creo que la cantidad. ¿Va? O el número de esa zona también. Pero así lo vamos desglosando también. ¿No se dan cuenta? No es un nombre corto, es un nombre largo y profesional. Entonces, así es como lo podemos observar. ¿Va? Entonces, sí es importante por el control y la cantidad de elementos. Aunque el proyecto sea más chico, tal vez a lo mejor nada más agarro esta zona, me va a estar indicando muchas capas. Yo aquí puedo ver la cantidad de capas que tenemos. Son diferentes tipos de puertas, son diferentes tipos de castillos, son diferentes tipos de muros, son diferentes tipos de muebles sanitarios,
diferentes tipos de etiquetas y de textos. Y también diferentes tipos de líneas. Entonces se dan cuenta, si yo nada más tengo pocas, pues no voy a poder controlar esto de manera exacta. A menos de que sea muy general el plano. Pero pues en sí no hacemos planos tan generales. Si hacemos proyectos luego más completos en cualquier disciplina. Más si queda más claro del por qué estoy utilizando tantas capas o de por qué luego sí conviene tener muchas capas. Sí, correcto. Gracias. Excelente, muy bien. Entonces les muestro estos ejemplos para que les quede más claro cuál será, por ejemplo, los resultados de layers que van a tener en un futuro, para que no se espanten, porque luego empiezan a generar capas muy sencillas que tienen nada más un nombre y son a lo mejor nada más 5 o 7. Pero se dieron cuenta que a nivel profesional, a nivel de despachos, no estoy utilizando 7 capas, estoy utilizando o se están utilizando muchas capas con un desglose profesional en sus nombres, ¿va? Para tener un control. Entonces quería mostrarles eso para que lo conocieran. Y bueno, ya nada más para finalizar, porque lo demás lo van a empezar a revisar en las sesiones asincrónicas. Y repito, chequenlas para que no se vayan a atrasar y entiendan lo que estamos viendo. Y asimismo, la próxima semana traigan sus dudas, o si algo no les quedó muy claro. O traigan otro tipo de dudas que puedan ser muy buenas en lo que podemos ver. ¿De acuerdo? Entonces nada más para finalizar, aquí abro mis layers. Y si ustedes quieren generar más capas, aquí arribita tenemos un icono que es como unas hojas encimadas, por así llamarlas, con un destello. Y si le picamos aquí, me genera una capa nueva. Y por defecto podemos nombrarla. Yo les recomiendo que la capa 0 no la eliminen, porque nos va a servir mucho también en un futuro. Pueden eliminar otras, pero la capa 0 no. Y en algunas situaciones futuras, AutoCAD por defecto siempre va a generar una capa que se llama Dead Points. Esa capa de Dead Points no le hagan caso. Ni tampoco la utilicen. Solamente déjenla existir porque es complementaria a capa 0. Y por más que quieran eliminarla, no van a poder o se va a estar regenerando por sí sola. Entonces es una capa que es complementaria a la 0. Entonces todas las demás sí las podemos eliminar, las podemos crear. Yo le puedo dar clic y luego clic derecho, eliminar capa. Perdón, eliminar capa, ahí está. O le puedo dar clic derecho, cambiar nombre de capa. Y aquí es donde ponemos, por ejemplo, planeta virtual, que es, por ejemplo, nuestro código es el CAD 3.0. Y le ponen aquí el tipo de elemento que requieren, ¿no? Mi disciplina. A lo mejor yo vengo de ingeniería mecánica. Y yo necesito aquí, pues, esta capa para un tipo de pieza, ¿no? Ustedes lo conocerán mejor que yo. ¿No? Que esta pieza a lo mejor es un tipo de material, ¿no? Vamos a poner latón. Entonces se dan cuenta que esto ya tiene un nombre más profesional. Y ya le puedo poner inclusive un color. ¿Va? Siempre empezando primero con estos. Y repito, no es necesario que utilicen todos. En algunos casos se pueden repetir. Repito, por agrupación de capas o por calidad de línea. O inclusive por ambos también. Y si yo quiero utilizar esta capa, notarán que tenemos aquí una palomita. Y si le picamos aquí, con doble clic, se cambia acá. O la otra opción es que se vayan acá arribita, desplieguen y cambien de capa. ¿Se dan cuenta cómo cambiamos? Y ya cuando empiezan a dibujar, ya se empieza a mostrar tal cual el uso de esa capa. Y ahora podemos controlar. Si yo me voy a otra capa, ya no pasa nada. Ahí están mis filtros. ¿Va? Bueno, ahí le puse que no se guardara, pero ustedes le ponen que sí, se guarde. Porque quería mostrarles aquí otra vez esto. Ven aquí cómo los apagamos. De hecho, en las sesiones yo les voy a mostrar comandos, ¿va? Para que los vayan anotando también. Esos comandos los van a aprender ahí. Se dan cuenta cómo se apagó nada más esto. O estos. O estos. O estos.
Todo está bien trabajado. Va, pero esos que yo estoy mencionando o que estoy escribiendo, los van a empezar a ver a partir del día de mañana. Y repito, las dudas las vamos a estar consultando la próxima semana. Igual si tienen una duda entre la semana la pueden comentar en el grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Solamente si les urge un poco, ahí me etiquetan. ¿Va? Le ponen arroba y mi nombre para que lo pueda ver más rápido. ¿De acuerdo? Entonces con esto vamos finalizando con la sesión del día de hoy. ¿De acuerdo? Así que espero que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo miércoles para continuar. Así que descansen y sigan practicando aquí con las herramientas. Hasta luego.